Eh, Bien, bueno, es un gusto para nosotros contar otra vez con esta amiga de la casa y de la Sociedad de Psicología Médica, a la licenciada Daniela Restano. Ella es magíster en psicoterapia clínica de orientación junguiana, tiene formación en psicoterapia focal, especialización en psicología oncológica y tanatología, es terapeuta especializada en MDR y psicóloga de la Policlínica Oncológica, del área de CTI y del área de maternidad del SMI. También tiene formación en cuidados paliativos y es docente de posgrado de cuidados paliativos en los en los posgrados de la Universidad de Montevideo y de la Universidad CLAE. Bueno, como verán, tiene una amplia experiencia en este tema que nos convoca hoy, donde vamos a poder escuchar una perspectiva muy integradora y diferente acerca del tema de los duelos. Y bueno, creo que hay mucha expectativa por escucharte, Daniele, así que cuando quieras, estamos todo oídos para ti. Les vamos a pedir, bueno, como siempre, mantener los micrófonos silenciados y bueno, después Daniele nos dará la pauta de en qué momento podemos hacer algunas intervenciones o algunas preguntas, que después veremos si prefieren hacerlas por el chat o cada uno. Bueno, primero que nada, me quedo feliz de la vida porque un viernes de noche escuchar sobre duelo y yo decía, vamos a hacer yo y Ana conversando sobre el tema, pero grata sorpresa y, y al mismo tiempo yo creo que es una necesidad de que nosotros como profesionales de la salud cada vez tenemos más y una obligación, yo creo, de quien quiere trabajar, por más de que no queremos trabajar en psicología médica, por más de que no queramos trabajar con pacientes oncológicos o cuidados paliativos, que para mí es una gran pasión, y desde ahí me fui formando en el tema del duelo, pero creo que nosotros como sociedad debemos educarnos en duelo para poder vivir de una manera mejor y no negar el tema de la muerte, que felizmente o infelizmente es la única certeza que nosotros tenemos desde que abrimos los ojos. Entonces, no sé por qué todavía estamos en una sociedad en donde no solamente es un tabú hablar de duelo, igual después de la pandemia, en donde los duelos estuvieron sobre la alfombra y todo el tiempo tuvimos a alguien cercano que perdió a alguien o que nosotros perdimos a alguien querido. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hablar, sí, educarnos, hasta para poder transitarlo de una manera mejor, más sana y evitar, no me gusta mucho la palabra duelo patológico, pero no sobreagregar otras patologías sobre el tema del duelo. Bueno, me gusta, yo no tengo problema que interactúen, que hagan las preguntas más que en el chat. A mí me gusta escuchar, ver las caras, poder interactuar. Yo no sabía muy bien cómo armar porque tenía mucho material y yo no sabía si arrancar más de algo más básico. No va a dar el tiempo hoy para hablar ni de las psicoterapias, o sea, entrar en el tema de las psicoterapias, del acompañamiento de duelo, pero me puede hacer preguntas y todo eso. Otra parte que hoy yo no voy a tocar, pero que para mí me parece súper importante, es el duelo y entender el duelo en los niños, que sería una charla entera, yo creo que si nosotros, para abordar de una forma. Entonces la idea es empezar con un pantallazo un poco más rápido en la primera parte de la charla para ir a lo que para mí ya se habla poco del duelo, pero ir a los duelos prohibidos o los duelos que no son como permitidos socialmente y entender las diferentes visiones. Pero para entrar en eso, como para nivelar, yo no sabía que si todos tenían formación, se sabían. Vamos a repasar un poquito
el tema de lo que son los duelos y a partir de ahí vamos a ir entrando. ¿Tá? Yo voy a compartir. Enrique, ¿querías hacer una pregunta antes que yo empezara? Enrique Salazar, ¿Qué tal? que Sí, estaba buenas con la mano noches. levantada. Sí, buenas noches Buenas para noches. todos. Quería saber en qué forma podemos tomar este planteo, pudiendo rodear el tema, digamos, religioso, sin dar lugar a ofender a ninguno, pero sí manteniendo el enfoque desde la psicología. Gracias. Bárbaro, perfecto. A ver si ahí entra o no. O yo puse creo que puse mal, que no era esto, que era otra pantalla. Está acá, a ver si yo comparto y ahí sí, para que, claro, que está arriba de donde yo quiero sacar, pero no consigo. Ahí, vamos a ver, editar, no tengo cómo. Acá, visualización, ver pantalla completa. Hay un bebé. No silenciaron el... Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, la idea de hoy es compartir un poco la visión, Estoy buscando. Hay hacer un recorrido histórico desde el duelo, lo que es el duelo, paciente, familia, equipo, y los duelos que no están como muy hablados o muy permitidos en la sociedad, se nos da el tiempo para llegar ahí y hablar bien. Lo primero que yo planteo es, ¿el duelo es una enfermedad? Y es como una pregunta retórica que hoy en día nosotros, como equipos de salud, como personal de salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros y población general, deberíamos de saber de que el duelo no es considerado hoy en día una enfermedad. Pero si no es considerado una enfermedad, tendríamos que también saber algunas consecuencias de lo que no es una enfermedad, que es una experiencia universal. Entonces, no deberíamos en primera instancia medicalizar el proceso de duelo. Hay algunos momentos que sí están indicados, que se indique alguna medicación o alguna cosa para que el paciente pueda dormir, si no está durmiendo, si no se está alimentando, pero el antidepresivo que parecería muy indicado, la mayor parte de las teorías y de los estudios hoy en día que hablan sobre el duelo, no dirían que sería algo muy indicado en primera instancia, principalmente porque podría congelar o apagar algunas emociones, sentimientos que son importantes para que ese proceso se vaya haciendo. Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que nivelar, es que el duelo no es una patología. El duelo proviene etimológicamente del latín de dolus, que es un dolor, significa que yo tengo, ¿por qué me quedo así? Tengo en el medio de la pantalla, quedó él compartiendo la pantalla, vamos a ver si yo puedo ahora sí sacar eso acá, que me quedó ahí. Que significa dolor, desafío, combate entre dos, mientras luto, que en realidad en portugués solo se usa la palabra luto y en español están las dos palabras, duelo y luto. Y en inglés hay varias palabras para hablar de duelo que yo no quiero pronunciar ni nada porque no sé bien, pero como que hay muchas diferenciaciones y está bueno, pero en castellano hay mucho menos, entonces también hay que entender que termina siendo mucho mayor. Luto proviene de lugere, que significa llorar. En nuestro medio, duelo y luto son empleadas como sinónimo, aunque en realidad duelo hace referencia a los sentimientos subjetivos, las reacciones afectivas provocadas por la muerte de un ser querido. Vamos a hablar más que nada de duelo en el sentido
de la pérdida por la muerte, pero hay muchos otros duelos que daría lugar, que podemos hablar en algún otro momento. Si ustedes quieren hablar, podemos hablar en las preguntas. Mientras que el luto hace referencia a la expresión social del comportamiento y las prácticas posteriores a la pérdida, que es algo que nosotros estamos perdiendo. Cada vez hay menos velorios, cada vez hay menos situaciones ritualizantes que son importantísimos para la persona que está de duelo, para transitar, para poder visitar, hasta la manera de vestir, hasta los tiempos. Es como que había un respeto y una naturalización de la muerte cuando hay todos esos ritos. Y a medida que vamos perdiendo, incluso con la pandemia, de no poder acompañar, de no poder hacer una visita de pésame después, eso se va como achicando, y el duelo y el proceso de la muerte también va quedando como mucho más encerrado en la soledad. Y eso es como algo complicado. Bueno, duelo es un proceso psicológico que se produce a partir de la muerte de una persona querida. Es una experiencia universal, pero a la vez es única. O sea, por más de que vayamos a ver acá teorías sobre el duelo y que muestran como patamares para que nosotros podamos estudiar, siempre cuando nosotros estamos frente a una persona o estamos cursando un duelo, es algo que va a ser único y no hay maneras correctas o incorrectas de transitar un duelo. Es algo universal que todos los vamos a transitar, pero es algo único e íntimo de cada persona. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida la llamamos elaboración del duelo y conduce a necesidad de la adaptación a esta nueva situación sin la persona o sin el objeto querido. Bueno, perspectivas históricas. El duelo no siempre fue visto de la manera que lo estamos mirando en la actualidad, pero siempre fue algo importante desde que el ser humano, o sea, desde la prehistoria, hay ritos, o sea, hay como toda una historia de la tanatología de ritos fúnebres ya en la prehistoria, en el hombre, antes del Homo sapiens, o sea que siempre nosotros tuvimos la necesidad de dar un sentido a esa pérdida de esa persona, de ese integrante importante. Y algo que es propio nuestro es que somos la única especie que tiene conciencia de nuestra finitud, y eso hace que nosotros tengamos duelos anticipatorios, que suframos mucho más con anticipación que otras especies no. Y Parker, que es uno de los autores que yo voy a trabajar, sugiere 3 fuentes para investigar el duelo. Las pérdidas y sus consecuencias. Él habla mucho del mundo presumido, la pérdida del mundo presumido, los vínculos que antecedieron a esa pérdida, o sea, cómo era el vínculo con la persona, y también él dice que un lugar para investigar los duelos serían otros traumas psicológicos que pueden hacer o predisponer como esa persona o esa familia o esa sociedad, porque en realidad nosotros tenemos el duelo individual. El duelo tiene que ser visto en forma individual, en forma familiar, en forma de la sociedad en donde está inserida esa persona, y en forma cultural, como toda la cultura de nuestra época. Y todo eso va a estar influenciando en cómo nosotros nos damos el permiso o no para transitar, para mostrar determinadas situaciones que antes de repente eran bien vistas, ahora no, y viceversa. Más que nada para nombrar, o sea, 2 grandes patamares para nosotros que yo creo que son importantes, es Freud con Duelo y Melancolía, que empieza a hablar de duelo, pero desde una visión más que nada de la retirada de la libido del objeto perdido, pero es muy importante porque ahí yo creo que la primera vez no, pero es como que científicamente se empieza a hablar de duelo. Y para mí la otra gran autora que también se empieza como que pone algo muy importante, aunque fue mal interpretada, porque ella tiene más de 25 libros y la gente solamente se acuerda de ella por las etapas del duelo, que es Elizabeth Kübler-Ross, con el libro sobre la muerte y el morir, en donde ella empezó a plantear las etapas del duelo, pero en una visión mucho más amplia y no tan rígida como después se fue traduciendo y se fue como entendiendo. Y para ella siempre decía, porque yo hice uno de los cursos que yo hice sobre duelo,
una de las clases fue con Ken, que es el hijo de Elizabeth Kübler-Ross, que dio una de las clases, y él siempre decía, mi madre quería quemar todo eso, y si supiera que después de toda su obra y de todo lo que ella hizo, lo que más se iba a acordar de ella sería por las etapas del duelo, no lo hubiera escrito. Pero yo creo que históricamente es algo muy importante, y para personas que no son como familiarizadas con el tema de la salud o con la psicología, ayuda muchísimo a entender, o por lo menos empezar a familiarizar de que hay etapas. Ahora hay diferentes autores que dicen que no hay tantas etapas, que no es tan rígido, pero por lo menos ir familiarizándose con lo que es el duelo. Bueno, es una experiencia, la experiencia humana, eso yo creo que es bastante importante, más que nada para la persona que está acompañando, para nosotros como profesionales, de empezar a pensar en ese sentido. La experiencia humana de perder a alguien significativo, de ver romper un vínculo con una situación que daba significado a la propia vida, definiendo los contornos de la propia identidad, deja marcas en la biografía de cualquier persona. O sea, solo se pasa por un duelo como duelo cuando hay algo que nos importa, cuando había un vínculo que puede ser ambiguo, ¿no? Pero cuando hay una importancia en el otro, y entonces va a dejar marcas siempre en la persona. Y nosotros somos seres biográficos. En cada una de nuestras páginas quedan los relatos y son experiencias vividas. O sea, deja marca un duelo, deja marca la historia de la persona, y si nosotros negamos esa característica nuestra, vamos a no dar lugar para que eso se pueda ir viviendo. Por ahora yo voy bastante rápido porque es más que nada cosas que son fáciles y factores históricos. Ya empezando a entrar en factores que van a influenciar, que nosotros tenemos que estar como con las antenas paradas, y cuando vayamos a conocer una familia, cuando estamos acompañando a una persona que está en duelo o un paciente que está cerca de la muerte, debemos de estar como atentas a esas características que van a marcar muchas veces cómo puede desarrollarse y que van a influenciar en cómo se va a dar ese duelo. Por ejemplo, factores ligados a la causa y a la modalidad de la muerte. No va a ser lo mismo una persona que murió después de un largo proceso de enfermedad y que nosotros pudimos ir haciendo una despedida y acompañar, y eso a una muerte, por ejemplo, por un accidente o un suicidio o una muerte en el exterior, o una muerte, por ejemplo, yo tenía una paciente que fue un caso bastante complejo, que yo creo que yo ya hablé incluso en otra charla de COVID, que había perdido un hijo en el mar, o sea, nunca tuvo cuerpo, y su marido acababa de morirse de COVID y iba a tener el segundo duelo sin cuerpo. Y nosotros ahí hicimos toda una, por suerte yo voy a decir, pero por suerte ya estaba cursando COVID en ese momento, entonces nosotros pedimos autorización del CTI para que ella pudiera ver, sabiendo que eso iba a ser como muy complejo si ella tuviera dos personas, dos pérdidas, dos duelos, sin poder despedirse, sin tener cuerpo. Y eso es un factor predictor de un duelo complicado. Bueno, la edad no es lo mismo una persona de 80 años si muere a un niño, a un joven o una persona activa en su momento más activo. Todo eso va a predisponer y va a influenciar en cómo va a ser vivido ese duelo. La duración de la enfermedad muchas veces también va a influenciar. Por ejemplo, si el último momento hubo mucho sufrimiento, eso puede ser como estrés postraumático y la persona tenga como pesadillas, como flashbacks de estar como reviviendo esos últimos momentos, incluso perder la esencia de esa persona y de ese vínculo anterior a ese periodo. Y lo que nosotros muchas veces podemos hacer es ayudar a rescatar a esa dignidad, o sea, redignificar a esa pérdida a la persona antes de ese momento. El carácter de la muerte, el aspecto del cadáver también, si es algo que choca mucho,
el duelo a la distancia, que yo ya hablé, son todos factores que pueden influenciar en cómo nosotros vamos a tener que acompañar o estar, o cómo se va a vivir. Bueno, hay muchas cosas que para mí es importante que nosotros sepamos para poder educar, psicoeducar a la familia que está acompañando a la persona que está en duelo, a los amigos, incluso a nosotros mismos como profesionales, cuáles son las manifestaciones normales en un duelo, que por eso tienen mucho en común con una enfermedad, pero son manifestaciones normales y que, por suerte nuestra, el 90 o el 80% de los duelos se resuelven solos sin la necesidad de que nosotros hagamos ninguna intervención. Es un proceso natural. Bueno, las manifestaciones fisiológicas, aumento de la morbimortalidad, vacío, vacío en el estómago, la persona siente un dolor en el estómago, no siente hambre, opresión en el pecho, pero opresión en el pecho de muchas veces algunos pacientes decirme, yo no sabía si estaba teniendo un infarto, la garganta como cerrada, una hipersensibilidad al ruido, por eso también a veces es necesario respetar esa necesidad de repliegue de la persona, porque está con esa sensación de despersonalización, estoy enloqueciendo, no me reconozco, no reconozco mi cuerpo, no siento hormigueo, siento un montón de falta de aire, debilidad muscular, como que estuvieron con fiebre, con una gripe fuerte, que lleva muchas veces a que la familia quiera que consulte, falta de energía, dolor de cabeza, sequedad de boca. Son síntomas normales en el proceso de duelo. Y no necesariamente eso va a estar, después no va a estar, y una vez que no esté, no vuelve. O sea, es como un movimiento pendular que esos síntomas van a ir apareciendo y desapareciendo, y lo que va a variar es como que nosotros y la persona va a ir creando una musculatura para poder lidiar con esos síntomas y que vayan siendo cada vez más tolerables y que se vayan yendo. Bueno, síntomas conductuales también. La mayor parte de las personas durante un proceso de duelo tienen trastornos en el sueño, o duermen de más, o no pueden dormir porque tienen pesadillas, porque tienen insomnio, no tienen hambre muchas veces, no pueden concentrarse, están distraídas. Como yo ya había dicho, hay un aislamiento social. ¿Por qué? Porque la energía que estaba puesta en el exterior ahora necesita volverse hacia mí para que yo me reestructure, para que yo me vaya conociendo sin lo que era mi mundo, el mundo presumido que yo creía que tenía determinadas reglas, determinada forma, y que ahora ya no es más así. Entonces yo necesito un tiempo en soledad, un tiempo conmigo, para ir reorganizándome. Es muy normal soñar con el fallecido, tener pesadillas, tener sueños. Yo me dedico mucho al trabajo con los sueños y siempre pregunto a los pacientes si han soñado, cómo han sido los sueños, y si nosotros pudiéramos acompañar también con los sueños, nosotros vamos a ver cómo va evolucionando el proceso del duelo a través de los sueños también. Pero bueno, es todo un tema que yo podría hablar 3 horas porque me fascina. La persona también puede hacer como cierta negación, tampoco es patológico, uno hace lo que puede y evitar recordarse del fallecido porque está muy mezclado y generalmente el recordar puede dar bronca porque no está, puede invadirme y sentir de que yo me voy a desarmar y no quiero, y uno tiene un instinto de supervivencia y obviamente por más de que recuerde o no recuerde, buscar a la persona es muy normal, llamar incluso en voz alta, llevar, atesorar objetos. Hay que ser muy cuidadoso en esas cosas porque muchas veces la familia, los amigos, por querer ayudar en determinados duelos,
y yo veo eso mucho en el duelo neonatal, que la familia, cuando la madre todavía está con el bebé en el CTI o cuando fallece, por querer ayudar, desmonta todo el cuarto, desmonta todo, y hay que preguntar siempre, ¿querés que yo te ayude? ¿Querés sacar? ¿No querés sacar? No hay correctos ni incorrectos. Cada persona va a saber cómo a su tiempo es lo que más le hace sentido a ella. Visitar lugares que frecuentaba es normal. Tener hiper o hipoactividad. Hay personas que para seguir adelante se llenan de actividades para no pensar. Y hay otras que no pueden hacer nada más que lavarse los dientes y transitar prácticamente reptiliando por la casa, reptando. Y bueno, todas esas cosas son normales. Y es eso, no es que una vez que va, sale porque algo que de repente yo estaba muy bien, pero alguien me pregunta algo, yo me acuerdo o siento un olor y me puede traer automáticamente al momento uno. Y es eso, es como ese balance. Síntomas afectivos, triste, son lo que nosotros más conocemos, pero no son solamente síntomas afectivos lo que se ve en el duelo. Tristeza, apatía, angustia, bronca, ira, frustración, culpa, autorreproche, ansiedad, mucha ansiedad, ataque de pánico, soledad, porque muchas veces uno tiene ganas de hablar, tiene ganas de hacer otras cosas, y la sociedad, la familia, por querer cuidar, no hables más, te vas a angustiar. Entonces uno aprende a ir como tragando, metiéndose para adentro, y va quedando más solitario, y además es necesario esa soledad también para ir reacomodando algunas cosas internas. Pero también, y a veces se siente muy mal, la persona que está en duelo puede sentir alivio, y no sé si está bien socialmente, puede sentir emancipación en una enfermedad muy larga, en una persona que cuidaba a alguien con un ELA, con un Alzheimer, con una gran discapacidad. Cuando viene a fallecer, uno puede sentir alivio, pero sentirse mal por eso. Fatiga, mucha, impotencia, shock, anhelo, insensibilidad, todo eso son sentimientos normales. Desde la parte cognitiva, pensamientos de incredulidad, de irrealidad, de que eso no es real, de que va a volver, confusión. Se ve muchísimo eso en los casos en donde son muertes por accidentes o, por ejemplo, un paro cardíaco, cuando no hay una enfermedad de por medio. Preocupación, mucha preocupación, sentimiento de presencia, alucinaciones. Sí, la persona puede sentir que alucina, breve, obviamente, puede tener pensamientos recurrentes, de imágenes que invaden y que muchas veces no dejan que duerma. Obsesión por recuperar la pérdida, ahí puede ser, por ejemplo, con audios, con fotos, con mantener la casa como un santuario. Distorsiones cognitivas, la persona no va a poder pensar de la manera que tiene, y muchas veces tiene que resolver muchos trámites, papeles, burocracias, en un momento en donde no está con todo el pensamiento y con todas las cosas alineadas como para poder hacerlo, todas esas decisiones. Y ahí de repente sí, la familia puede ayudar, los amigos. Bueno, factores preexistentes a la pérdida que también van a influenciar en el duelo. El tipo de relación afectiva que había con la persona que se murió, si era el padre, la madre, el marido, el hijo, todo eso va a influenciar el grado de parentesco, el grado de dependencia. Si, por ejemplo, el que se murió era el mayor proveedor de la familia, además del duelo, tiene que
haber un reacomodo económico, si socialmente hay como una dependencia, el sexo del sobreviviente, por ejemplo, si es una mujer que sobrevivió y quedó con hijos chicos, si es el marido que sobrevivió y quedó solo, el viudo, o sea, hay un montón de cosas que también vamos a predisponer, y los hombres, que yo voy a hablar al final, tienen duelos mucho más solitarios porque socialmente están mucho más acompañadas las mujeres en eso por la parte de sentimientos, por la parte de las redes sociales, que el hombre, que tiene que aguantar, que hay todavía una sociedad patriarcal machista en donde piensa que el hombre tiene que contener al otro, tiene que solucionar y un montón de cosas. La personalidad del superviviente no es lo mismo una persona que ya tenía trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, un esquizofrénico, una persona con discapacidad, con una fragilidad, una persona que había sido abusada, una persona que ahora en Uruguay está pasando mucho eso, que es extranjera, que tiene una cultura muy distinta, como por ejemplo los cubanos, que viven el tema del duelo completamente distinto que acá y están a veces acá, Venezuela, otros países. El duelo en el extranjero es muy distinto que el duelo en tu país, porque también el tema cultural va a influenciar. ¿Qué soporte social tiene? ¿Es una persona que tiene un buen soporte social? ¿Es una persona que está sola? ¿Es una persona mayor? ¿Es una persona que vive sola? Presencia o no de otras experiencias de duelo. ¿Cómo transitó? ¿Hay duelos no resueltos? ¿Hay otras muertes? Si hay una espiritualidad, si hay una fe, cómo eso va a influenciar, eso va a ser un factor de protección, carácter y estilo de vida de la persona fallecida, no es lo mismo. Ya voy como dando acá, de los duelos más complejos son los duelos por suicidio, por ejemplo, que se considera como supervivientes porque no está bien visto. El duelo de un adicto, el duelo de una persona que fue asesinada en una rapiña. Entonces, todas esas cosas vamos a estar influenciando en cómo la familia, cómo la sociedad va a dejar que ese duelo se transite y cómo nosotros podemos ayudar. ¿Hasta acá hubo una pregunta? Bueno, sigo. Mediadores del duelo. Yo creo que yo eso más o menos yo ya hablé, pero lo repito. ¿Quién era la persona que murió? La naturaleza del vínculo, cómo murió la persona, la proximidad física, geográfica, puede hacer de que uno lo viva más intensamente o menos intensamente. Muertes evitables. Cuando una persona muy joven muere en un accidente de auto, cuando hay un asesinato, cuando hay otras situaciones que nosotros creemos que pueden ser evitables, esa muerte, eso también puede ser mucho más traumático para vivir. Cuando hay culpa, pérdidas ambiguas, también son como complicadores, medio complicado cuando uno tenía un vínculo ambiguo con la persona que falleció, de amor y odio, de dependencia económica, pero también había vínculo de violencia. Bueno, la fortaleza, las muertes estigmatizadas, las muertes en su momento por SIDA, que no se hablaba, las muertes por suicidio, por adicciones, son muertes como poco habladas, no son permitidos esos duelos y quedan cada vez más en el silencio de cada uno. La fortaleza egoica, las creencias y los valores y las variables sociales también. No es lo mismo una persona que tiene un sostén económico que pueda tomarse su tiempo a una persona que no tiene un empleo que le da el soporte y que a las 24 horas de perder a alguien necesita salir a trabajar
porque si no, no va a comer sus hijos o ellos. No es lo mismo el poder hacer el duelo de una persona que tiene determinados apoyos, determinados lugares, a otra que, además de la muerte, tiene que lidiar con todas las consecuencias, muchas veces económicas, que acarrea el duelo. Y ahora ya voy a empezar a hablar de las diferentes teorías de lo que son los diferentes duelos, los diferentes autores que han trabajado con el duelo. Hay muchos más, pero bueno, esos me parecieron como los más relevantes y que son nombrados en muchos libros. Uno de los libros que yo utilicé, que los recomiendo, pero está en portugués porque es brasilero, es una recompilación del duelo en el siglo XXI, una historia desde todo hasta la pandemia, y se terminó el año pasado. Y la verdad que está muy bueno, después yo lo paso a la bibliografía. Es una autora brasilera que hace parte, hace más de 20 años, en un grupo a nivel mundial que trabajan con duelo. Bueno, el duelo para Bowlby, la pérdida de una persona. Bowlby trabaja a través de la teoría del apego, que ahora vamos a hablar, pero Bowlby es un autor bastante antiguo, pero sigue siendo actual su teoría, y hay autores que lo critican a Bowlby porque él hablaba un poco medio de patologización y como que necesitaba una cura del duelo, del proceso de duelo, y hoy en día se cuestiona un poco. Él comparaba la pérdida de una persona amada psicológicamente tan traumatizada como la herida o una quemadura, o es fisiológicamente, colocando el duelo en el mismo patamar de una enfermedad que requiere tratamiento. O sea, él dice que el dolor y el sufrimiento de una persona en un proceso de duelo es el mismo dolor que un dolor físico de una quemadura o una herida, y que necesita un tratamiento. Creo que todos saben, pero bueno, voy a repasar muy brevemente la teoría del apego. Bueno, en 1981, Bowlby plantea que el ser humano, que todos los seres humanos tenemos una necesidad de apego que surge de la necesidad de seguridad desarrollada tempranamente en la vida, y él estudió en los bebés el vínculo con el cuidador primario, y a partir de ahí desarrolló toda su teoría del apego. Mantener los vínculos de apego con las personas significativos es considerado normal, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Y yo, cuando estudié psicología hace muchos años, yo me quedé como no di la trascendencia y el lugar a la teoría del apego, porque yo siempre pensé, como yo no voy a estudiar niños, no es tan importante entender tanto la teoría del apego, pero hoy en día, estudiando la historia del trauma a través de MDR y las diferentes teorías del duelo, ponen como algo muy importante que si uno tiene la base de entender bien la teoría del apego, para entender cómo la persona, a través del apego que tuvo en la infancia, cómo va a transitar su proceso de duelo. Ese apego tiene un valor en la supervivencia de la mayoría de las especies de los mamíferos, mucho más allá del comportamiento alimentar o sexual. Y sería la búsqueda de seguridad la principal motivación para la construcción de los vínculos. Los comportamientos de apego se desarrollan a lo largo de toda la vida en relación al cuidador principal y vamos cambiando, pero el que marca muchas veces como es algo estable en nuestro estilo de apego. Visa la protección, tiene un papel decisivo en la supervivencia del individuo y la especie, teniendo dos finalidades: mantener el apego, en donde el bebé sonríe, tiene la mirada de la madre, en donde lo refiere como persona, como alguien importante, como alguien bello, como alguien que vale la pena, y a través de esa mirada se va conociendo a él y va conociendo cómo es el entorno. Si el entorno es bueno, yo voy a través de la mirada de la madre o del cuidador principal, yo voy viendo si yo puedo seguir vinculándome con ese entorno, si es algo que yo puedo explorar o si no, y cuánto yo valgo.
Y a la vez, el apego también sirve para buscar y recuperar a través del llanto, a través del dolor. Y durante el resto de la vida, o sea, se va activando en diferentes circunstancias. Y uno de los lugares importantes de que se activa es frente a situaciones de peligro, de enfermedad, como el miedo. Uno tiende a buscar una figura de afuera que sea el puerto seguro, ese lugar en donde nosotros vemos de que nos sentimos seguros, y de adulto nosotros mismos ya incorporamos y somos nuestro propio lugar seguro. Al igual que la persona en duelo debe de pararse con una pérdida significativa y empezar a entender de que esa figura ya no va a estar más. Y Bowlby plantea que hay 4 estilos de apego. El apego seguro, en donde la persona, el niño, el bebé, tuvo una mamá suficientemente buena y puede explorar el mundo, se ve como el mundo seguro y además tiene la seguridad suficiente en sí mismo para ir creciendo y ir como vinculándose. El otro tipo de apego que Bowlby plantea es el apego inseguro, ansioso, ambivalente, que son frente a situaciones de inicio en donde la madre, el cuidador principal, mantenía como una como que una hiperprotección, como una sobreprotección de ese bebé, y veía como el mundo como un lugar no seguro o que lo veía como frágil. Entonces ese niño empieza a tener como ansiedad de separación, como que miedo a separarse, como que no se cree que tiene las herramientas suficientes para hacerse cargo. El apego inseguro, evitativo, es cuando el cuidador primario no está disponible, entonces el niño, para evitar el sufrimiento, empieza a evitar el buscar el otro y como que niega esa necesidad de estar con el otro, y él mismo tiende a autosanarse y tiene como que son adultos que nosotros vemos que son muy cerrados, son muy desconfiados con el vínculo, que tienen mucha dificultad para expresar sus emociones, sus afectos, porque en la primera etapa eso fue negado, no fue validado. Entonces uno. Y el más complejo, él es el apego inseguro desorganizado, en donde el cuidador por momentos responde de una manera, por otros momentos frente a la misma situación responde de una manera completamente opuesta, y eso desorganiza mucho porque el niño, el bebé, termina creyendo que la culpa es de él. Más o menos a partir de esos 4 tipos de apego es como la persona también va a ir viviendo el proceso de duelo. Ojo, una persona con un apego seguro, si tiene una situación extremadamente traumática de muerte, de duelo, también puede terminar teniendo un duelo complejo y complicado, pero es más difícil que una persona que pudo transitar frente a otras pérdidas, frente a otras cosas, se desestabilice de forma permanente a una persona que ya fue traumatizada, que ya tuvo, por ejemplo, un apego inseguro y desorganizado, que tiene una autoestima muy baja, que se cree culpable, porque aparte generalmente en ese tipo de apego son con madres border, con patologías psiquiátricas severas, con depresiones, pospartos, en el evitativo, y entonces hay como una tendencia en cada uno, por ejemplo, en el ansioso, de cómo exacerbar la parte de las emociones, ponerse muy angustiado, como sentirse muy frágil. En el evitativo hay una necesidad, no es tan así, pero bueno, pero hay una tendencia a evitar el contacto con las emociones porque fue lo que yo aprendí. Nada acá es bueno o malo, es como que yo aprendí y fue lo que yo tuve que utilizar para sobrevivir en una etapa muy temprana. Lo que nosotros tenemos que ir habilitando es que puedan aparecer otra gama de emociones, de formas de ir saliendo con esa situación. Bueno, eso acá.
algo que yo ya vine hablando. El duelo requiere dos cambios psicológicos: reconocer que ya no está la persona y empezar a aceptar la nueva realidad sin esa persona que era importante. Lidiar y experimentar las emociones que traen la pérdida. La mayor parte de la gente, de la familia, lo que quiere es que la persona no sufra, de que no llore, de que no esté triste, quiere entretener, de que quiere sacar de ese lugar. Pero uno de los componentes que es como importante de transitar es la tristeza, es que las emociones puedan ser vividas en su momento y no quedar congeladas, porque si no se van a trasladar a otras situaciones cotidianas de trabajo, de otros duelos, de otras situaciones, y van a empezar a aparecer otros síntomas o síntomas físicos incluso, si nosotros no dejamos que esas emociones que son normales en ese momento aparezcan. Por eso yo empecé hablando de el cuidado con el antidepresivo desde el momento 1 en una situación de duelo. Entender que la persona puede vivir como la pérdida de su lugar de su puerto seguro, o sea, es como que perdió algo muy importante y dar la trascendencia a eso. Yo voy a hablar ahora más adelante, después, del poder de la empatía o de la falta de empatía que nuestra sociedad está teniendo como algunos tipos de duelo, y eso hace que la persona no pueda transitar. Bueno, otra autora muy importante que nosotros tenemos, que para mí fue Elizabeth Kübler-Ross, que habla de las etapas del duelo, que en realidad las etapas del duelo, ella trabajó más que el duelo de la muerte, en eso, por ejemplo, cuando ella trabajaba con pacientes en final de vida, y muchas veces uno cuando acompaña a pacientes en fin de vida, uno ve como esos sentimientos, todas esas cosas que ella plantea, todas las etapas, pero no necesariamente negación, y después de la negación viene la ira, la bronca, después la negociación de que, bueno, capaz que si yo hago tal cosa, si yo tomo las gotas de sequeira, yo me voy a curar, y eso y aquello, si yo hago una promesa, si yo me porto bien, después la depresión y la aceptación o resignificación, muchas veces son como muy ida y venida, pero por lo menos para que uno visualice, alguien que no tiene ninguna noción sobre duelo, un familiar, un amigo, es bastante sencillo de explicar que si nosotros nos ponemos a explicar la teoría del apego a alguien que nunca estudió, que nunca leyó a Bowlby. Entonces, repasando, lo que la autora planteaba es que hay una etapa, que hay un momento en donde es normal negar la pérdida, porque uno tiene que funcionar, porque uno muchas veces todavía está con una necesidad de salir adelante. Es normal que uno tenga bronca incluso con el muerto, con la persona que falleció, o consigo mismo, o con el equipo médico, que es alguien en el equipo de salud que se traslada muchas veces, esas broncas, esas rabias. Una etapa de negociación, bueno, si yo hago las cosas que el libro acá me dice de duelo, yo voy a estar mejor, voy a empezar a escuchar, o voy a estar más espiritual, o más eso, más aquello. Bueno, una etapa de negociación, una etapa de depresión, pero no depresión clínica, que sería más comparado a la tristeza, en donde la energía que estaba puesta afuera se vuelve hacia adentro, la persona queda más introvertida, queda más bajoneada, queda menos comunicativa, ya no hay tanto gusto por las cosas cotidianas que antes hacía, pero no necesariamente nosotros estamos hablando de una depresión clínica. Tiene muchas características en común, pero es más una tristeza que una depresión clínica. Y lo que ella plantea es que en algún momento hay una aceptación de que esa persona no va a volver, de que no está más, y muchas veces puede haber, no tanto la autora, pero Werder, que es otro autor que vamos a ver, él habla de la resignificación y del crecimiento postraumático,
y muchas veces el crecimiento después de un duelo que se ve bastante. Parker es otro autor que también trabaja y que me gusta muchísimo, más que nada por eso de la pérdida del mundo presumido. Me gusta muchísimo esa frase porque me parece que es tal cual lo que vive una persona cuando está cursando un proceso de duelo. Es como que todo lo que ella tenía marcado ya no está más, ya no es más así. Mis proyectos fueron truncados, mi vida ya no es más como esa persona, yo tengo que organizarme de otra forma y, y genera como muchas cosas que él habla como un trauma, el duelo, y como cualquier trauma que tiene que ser trabajado internamente. La mayor parte de las veces la persona sola puede salir y trabajar ese trauma. Lleva a que la persona en ese repliegue de esa energía, en esa pérdida del mundo presumido, empiece a rever un montón de lugares, visitar del pasado, del presente, incluso del futuro, de cómo quiere seguir la vida después de eso, qué cosas hacía, qué cosas no hacía, ir empezando a cuestionar personas que creía que eran muy amigas y que desaparecieron durante el proceso de la enfermedad muchas veces, o que no acompañaron, cuestionamientos espirituales. Muchas veces hay crisis grandes espirituales que la persona lo piensa, los vive, temas sociales, de cómo la sociedad acepta o no lo que yo estoy viviendo, cómo tiene que ser vivido, y todo eso se va dando y Parker plantea un poco por eso. Otra teoría que a mí me gusta muchísimo y es la que yo más trabajo y me baso, es el modelo dual del duelo de, voy a pronunciar mal, Strober, Werner y Schutz, que creo que son alemanes o por ahí, que plantean el proceso de duelo como un péndulo, en donde por momentos la persona va a estar en el polo orientado a la pérdida, como ese repliegue, como esa necesidad de mirar los objetos perdidos, con ir al evento, con la pérdida, y por otros momentos va a estar orientada a la restauración, de volver hacia afuera, al trabajo, a las cosas sociales, y en un momento va a estar de vuelta por algo que hablaron, algo que escuchó, una música, una comida, te puede llevar de vuelta al polo de la pérdida. Y de acuerdo a esos autores, ese movimiento se da todo el tiempo y para ellos el duelo no termina. Solo que uno va teniendo más musculatura y de inicio ese péndulo es mucho mayor y mucho más extremo de un extremo al otro, hasta que un momento es como algo muy suave, pero por ejemplo, en la Navidad, en los aniversarios, en los cumpleaños, en determinados momentos claves o frente a determinadas cosas que hacen acordar, uno retoma a la pérdida, a ese polo de la pérdida, y puede quedar triste y puede volver a estar ahí, y en otro momento puede ir para adelante y puede afrontar la situación, y por otros momentos puede evitar, y la evitación no es patológica. A veces es necesario evitar, por ejemplo, otro duelo que es bastante complejo y que hay como ese movimiento así, es por ejemplo una madre que tiene hijos chicos y que por cuidar, por protegerlos, muchas veces termina evitando conectar durante gran parte del día para restaurar, para ir como construyendo un otro mundo, cuidando de esos niños, pero por otros momentos, a veces en la noche, por eso aparece el insomnio, porque es el momento que tiene de intimidad con ella misma y que se permite, puede llorar. Y la evitación ahí, si nosotros no, o por otro momento puede quedar abrumada. Entonces yo digo, es como
ese movimiento de ida y venida que va como ayudando a ir procesando el duelo. Después hay otro autor que yo lo escuché a él mismo hablando y más que nada lo que él propone es un tipo de terapia y un tipo de manera de trabajar con las personas que están transitando un duelo, que son a través de las tareas. Es medio parecido, también habla de etapas, como Elizabeth Kübler-Ross, en donde él dice que la primera tarea que tiene la persona es aceptar la realidad, y ahí también él retoma el tema del mundo presumido, de ver de que el mundo que uno creía ya no es más, de que esa persona no va a volver, de que yo ya no tengo más las características y mi vida de la manera que yo tenía. La segunda tarea que él como propone es como el tema de empezar a procesar el dolor y dar lugar a las emociones, a los pensamientos y la tristeza que implica esa pérdida, poniendo mucha énfasis que para seguir avanzando, para que el duelo pueda avanzar, que ese autor también, al igual que Elizabeth Kübler-Ross, piensa que el duelo tiene un fin una vez que uno pueda transitar las tareas, pero él dice que si uno no da lugar, si la sociedad, si uno, para que empiecen a aparecer las emociones y sean validadas esas emociones, uno no avanza y puede quedar o en un duelo mucho más complicado o en un duelo congelado. La tercera tarea es empezar, que sería como algo parecido a lo que nosotros hablamos del proceso dual, que es empezar a salir hacia afuera, empezar a reconstruir y ver cómo yo voy a ajustar el mundo que ahora existe sin esa persona y empezar a construir algo valioso a partir de ahí que tenga sentido para mí en esa nueva etapa sin esa persona. Y la cuarta y última tarea es encontrar una conexión permanente con la persona que se murió, que puede ser de una manera simbólica, que puede ser... para mí la película que a mí me ayudó muchísimo, agradezco muchísimo a Disney, a Pixar, es Coco, que yo recomiendo si alguien acá no la vio, mañana, domingo, que va a estar frío, el fin de semana, si tienen niños, invítenlos a verlo con los niños. Y es el mensaje de la película que mientras el dibujito eso que es de México y que tiene una vivencia completamente distinta a nuestra cultura de la muerte, que mientras uno tenga recuerdos y pueda hablar y pueda honrar a los muertos, esos siguen vivos en la memoria, en la lembranza, en esas como ondas concéntricas que van como pasando de tradiciones, en la cultura oriental también, en Japón, en otros lugares también hay como un lugar muy importante a ese que no está, es como que hay un lugar para hablar, hay como un cuidado ahí y, y es muy lindo, pero estamos perdiendo eso, no hay como lugar para hablar, no hay lugar para honrar y creo que eso es algo que nosotros tenemos que rescatarlo. Y si no la vieron la película esa, ahí habla que, y es muy, muy lindo como ellos muestran, hay uno que está en el mundo de los muertos, que se está muriendo y dice, la última persona que me recordaba ya no me recuerda y ahora yo me estoy muriendo de verdad. Y bueno, Warden plantea eso, que como el mantener un vínculo desde otro lugar con esa persona, honrando la memoria, y algo que es americano ese autor, que lo hacen a diferencia de nosotros, que es muy interesante, al séptimo día, en lugar de tener una misa de séptimo día en donde vamos a llorar, ellos se juntan
a hablar de la persona que nosotros hemos visto en varias películas que hacen como ese ritual, pero que van a honrar, y cada uno dice, bueno, porque era una persona muy cómica, porque tenía tal cosa y tal otra. Y yo creo que es una linda manera de transitar también y volver a dignificar esa persona, y no quedar solamente con la muerte. Hasta acá, dudas, preguntas. Yo no estoy viendo el chat, yo no veo nada, así que No, si alguien quiere hacer alguna cosa, si no, yo voy avanzando. yo voy siguiendo el chat, Daniele, cualquier Está cosa te aviso. Lo que sí, bárbaro. bueno, capaz que estaría bueno, estamos en las 8, viste que la actividad es hasta 20:30, como ver vos los tiempos que te quedan para poder hacer algún intercambio con la Está. gente. La verdad que me da muchísima pena que no, de repente capaz que no poder abarcar todo, pero bueno, nada, Sí, lo que vos consideres capaz más eh, importante. bueno, yo en realidad lo que yo quiero hablar y que me parece muy importante, es dos cositas acá. El concepto de duelo anticipado, que es algo que nosotros trabajamos muchísimo, los que trabajamos en cuidados paliativos, que trabajamos con paciente oncológico, y que ayuda mucho al paciente, a la familia y a nosotros también, porque infelizmente no estamos libres de sentir, por más de que seamos preparados, que hagamos curso, y el duelo anticipado nos ayuda, y me gustaría por lo menos dar un pantallazo acá de lo que es. Si hay una acá antes. Bueno, es frente al reconocimiento de la cercanía de la muerte, uno empieza a habilitar, a hablar de determinados temas, ayuda a conectarse con los propios duelos que uno ya vivió anteriormente, como quiere. Muchas veces hace una reconciliación y aceptación de la muerte como algo natural. Ayuda en el proceso del desapego del enfermo con el entorno, pero desapego no de desapego de no tener emociones, y sí de que la persona pueda ir entendiendo la finitud y quedar más que nada con la parte emocional, porque a veces es entendido de una manera equivocada, y el paciente muchas veces, por creer de que va a proteger a su familia, se aísla y se pone en un lugar distante. Ayuda a crear una imagen y una memoria para después de que el paciente no esté, y una terapia que a mí me encantó, que yo hice la formación a la terapia de la dignidad del fin de vida, que trabaja mucho con el proceso de duelo anticipado, en donde uno ayuda a dignificar con el paciente, de volver a encontrar su esencia, y conjuntamente escribir un legajo, un regalo para dar a la familia de cómo quiere ser recordado cuando no esté más. Es algo muy intenso, muy lindo, pero que el paciente, si nosotros podemos devolver eso antes de que él fallezca, lo vive como algo muy, muy bueno, y para la familia es algo imponente lo que nosotros estamos dando y ayudando. Bueno, algunas funciones del duelo anticipado: disminuye la posibilidad que se presente un duelo patológico, si tiene tiempo para el diálogo y la familia, y muchas veces retomar, escuchar a esa persona desde lugares distintos. Hay oportunidad para cerrar ciclos y muchas veces papeles, organizar. Por eso es tan importante cuidar los cercos de silencio y no mentir al paciente, porque si nosotros ocultamos que el paciente, que la persona está en fin de vida, no puede realizar todas esas tareas que son tan importantes, y termina la familia quedando sola y el paciente quedando solo, y eso es predictor de un duelo complicado.
aprender aspectos espirituales que ayudan a respetar la espiritualidad, más allá de la religiosidad, en fin de vida, y poder dar esos espacios, redescubrimiento de esos lugares, adquiriendo una fortaleza que uno se va como preparando, y obviamente no es el mismo el proceso que se vive anticipatoriamente, no es de que cuando la persona fallezca uno no va a tener un duelo, son dos duelos distintos, pero que van como ayudando a que uno pueda vivenciar de manera más natural la muerte. El fenómeno anticipatorio no se refiere solamente a eventos futuros de la muerte, sino también los duelos de los que va perdiendo la propia persona, de lo que, por ejemplo, en el Alzheimer, lo que la familia va sintiendo en un ELA, en una enfermedad oncológica, lo que va perdiendo. Entonces, bueno, ayuda también a ir cerrando eso, a dignificando, a ayudando a poner en palabras. Para el paciente, ayuda a reorganizar sus proyectos, a cómo quiere ser respetado, si quiere velatorio, si quiere ser cremado, dónde quiere ser llevado, que sea respetada sus creencias, por ejemplo, si es una persona religiosa, que tenga la oportunidad de tener acceso a un cura o a alguien de su fe, adaptarse a las pérdidas, a la pérdida de la autonomía, las pérdidas cognitivas, ayuda a que la persona vaya y que al mismo tiempo la familia ya se vaya reorganizando en esos nuevos roles. Eso no. Y me gustaría por lo menos nombrar, que es lo último que yo iba a hablar, los duelos no reconocidos, que a mí me parece muy importante. El duelo no reconocido, de acuerdo a ese autor, que es de los primeros en trabajar y escribir sobre eso, es Doca, él habla que el duelo no, son los duelos que no pueden ser expresados, vivenciados abiertamente por censura de la sociedad o por la propia persona que está cursando el duelo. Cuando el vínculo se rompe y no es validado por la persona que está en duelo, no es reconocido como tal. Hay como una falta de empatía con la persona que está cursando ese duelo. Y acá hay algunos de los duelos no reconocidos que yo me sorprendí, y que más que me sorprendí, yo digo, ¿cómo nunca había pensado en eso? Por ejemplo, el duelo de un hombre frente a una muerte neonatal. Hay allá en Brasil un grupo que se llama el duelo del hombre. Es un grupo terapéutico en donde solo entran hombres, y yo dije, qué machista, no hay ninguna terapeuta, no hay nadie, solo hombres. Y después que yo empecé a escuchar, a trabajar, yo dije, qué interesante. Y nuestra sociedad es como que espera que el hombre, principalmente en ese tipo de duelo, sostenga a la mujer. Ya, o sea, el duelo neonatal ya es un duelo poco permitido para la mujer, porque como que rápidamente puedes tener otro hijo, o tenés otro hijo, o era chiquito el embarazo, no era, o tuviste, o sea, como que no hay mucho lugar ni para la mujer. Entonces, imagínense para el hombre, en donde lo que la mayor parte de la gente le dice, ¿estás sosteniendo a tu señora? Tenés que ser fuerte, tenés que, y total, vos no estabas embarazado, entonces es como que los hombres no lloran, los hombres no tienen espacio para conversar, porque no es como las mujeres que hablan con otras mujeres de las emociones. Generalmente el hombre no está habilitado para eso y termina muy solo, y hay hay investigaciones que hablan que hay mucho más depresión y mucho más consumo de sustancias en los hombres, y hay factor de riesgo de suicidio incluso en determinados duelos de los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad entiende y habilita mucho más que una mujer llore más tiempo, que esté triste, que esté en la casa, pero el hombre tiene que volver a trabajar, tiene que volver a ser el proveedor. Y
no está bien socialmente y no está habilitado para que llore, para que esté triste, para que tenga todo lo que nosotros hablamos en la mayor parte de los duelos, pero principalmente en ese, es como que queda invisibilizado. Bueno, el duelo de la jubilación, el duelo del divorciado, y yo dije, ¿cómo es eso? Bueno, el ser humano no es un 2 más 2 son 4, y muchas veces, y eso yo lo viví con mi madre, y en el momento yo dije, ¿qué? Y no lo habilité, no había estudiado eso todavía. Cuando falleció mi padre, hacía 20 años que mi madre estaba divorciada. Y mi madre estuvo de duelo. Pero nadie habilita a que uno, por más de que tenga un divorcio muy traumático, pero que sienta tristeza, de que llore, y que mi madre me decía, soy viuda. Y yo, no, no sos viuda, sos divorciada, la viuda es la otra. Y después pensando, leyendo y estudiando sobre los duelos no reconocidos, yo dije, ¿está? Y es como que nosotros no habilitamos, bueno, el duelo del amante. Yo estuve acompañando una paciente que 5 años en una relación paralela, en donde prácticamente compartían casi todo. El señor no estaba enfermo ni nada, tuvo un infarto y se murió. Obviamente no hubo velorio, no hubo nadie que la fuera a saludar, y al otro día que se había muerto a alguien que era muy importante para ella tuvo que ir a trabajar como si nada hubiera pasado y aguantar el sapo. Y total, vos no sos la señora ni nada, no hay lugar, o el amante o el amante. Pero bueno, esos son lugares que nosotros no damos. Solo nombro porque eso es un capítulo aparte, y hay grupos específicos, hay trabajos, hay libros escritos, y es muy interesante trabajar. Es el duelo, porque aparte, viste, no es el duelo de los familiares de suicidio, es considerado y es nombrado así en la literatura el duelo de los sobrevivientes de suicidio. Es muy complejo ese duelo, y es algo que tiene que ser muy trabajado. Bueno, el duelo de un asesino, la pobre madre del que era un chorro y eso de repente muere, es como que también poquito lloro ahí, pero después total tenía culpa. El duelo de un adicto que murió de una sobredosis. Y el duelo LGBT, que aquí en Uruguay tenemos un poco más de leyes que con el matrimonio, pero hasta hace un tiempo atrás, y en otros países que no hay, muchas veces terminan en la calle, que vivían juntos, pero el apartamento, por ejemplo, donde vivió estaba el nombre del que falleció, y la familia viene y no lo reconoce como la pareja, y lo saca de ahí, y no tiene ningún lugar, y todo lo que vivieron queda invalidado, y es como que queda en un segundo plano, y la madre, el padre, otros familiares quedan como los sufrientes y que están en el velorio y todo eso, y el otro queda en un lugar de que era un amigo más. Y nosotros tenemos que cambiar eso como sociedad. El duelo por la pérdida de una mascota, eso yo vi, o sea, yo creo que ya está cambiando, pero por ejemplo, en la pandemia, muchas veces lo que nos acompañó más que nada fueron nuestros animales, nuestras mascotas, y el dolor y los síntomas del duelo son iguales a una pérdida de un familiar. El tema es que la gente tiene vergüenza de decir de que está sufriendo así, y que el dolor que siente es tan grande. En un adulto no está bien visto. Bueno, el duelo del personal de salud, que tampoco está muy validado. Es como que si un intensivista llora, si un psicólogo se cuestiona si ir o no ir a un velatorio, no sos muy ético. El duelo en algunas familias, en donde los tiempos son diferentes en cada uno, y es como que uno apura. Y el duelo en los niños y las personas con incapacidad,
que es como que no existieron y uno pasa por arriba y como es diferente, sí, uno lo vive de forma distinta. Bueno, voy a ir para adelante. Y algo que para mí es importante de pensar es una esperanza por día. Cuando nosotros estamos acompañando a alguien, un paso de cada vez, ser un lugar seguro, ser un espacio de escucha, escuchar mucho más que hablar, cuidar de que nuestra historia con nuestros duelos no termine cargando y en vez de escuchar al otro, poner mi historia. Cuando yo soy un espacio seguro, un espacio para el otro, yo tengo que saber cuál es mi historia con los duelos, con la muerte, ponerla al costado para poder recibir y validar todo lo que el otro pueda traer. Y algo que me gusta muchísimo, que es la frase es esa de Elizabeth Kubler-Ross, todo el dolor puede ser soportado cuando sobre él una historia puede ser contada. Tenía más cosas para hablar, me encanta el tema, pero bueno, quedo por acá para dejar por lo menos 15 minutos de compartir preguntas, cuestiones, lo que ustedes quieran. Espero no haber aburrido. No, Daniele, para nada, muchísimas gracias. Y sin duda que nos quedamos enganchados. Me parece que va a haber que hacer una segunda parte con las cosas que no se pudieron hablar hoy. Así que bueno, escuchamos sus comentarios, sus consultas. Algunos comentarios en el chat planteaban un tema interesante que les gustaría profundizar, que es el tema de los duelos por suicidio, ¿no? Esto que tú mencionabas dentro de los duelos silenciados de los sobrevivientes de suicidio. Sin duda que sí, que es un tema bien interesante. Y también planteaban la posibilidad de acceder a la presentación. Yo les decía que bueno, que la actividad está siendo grabada, por lo tanto ustedes van a poder volver a escucharla nuevamente. Y bueno, y Daniele seguramente nos puede acercar también algunos títulos de algunos autores para que ustedes sigan profundizando. Sí, yo los paso, yo tengo bastantes autores, bastantes libros, algunos en español, la mayoría, como yo hice mi formación en el 2020, yo hice mi formación en duelo, en acompañamiento en duelo durante todo el 2020, y fue en Brasil que yo hice entonces mi bibliografía, pero hay inglés, son los mismos autores, es mucho en portugués por ese tema y por facilidad para mí, porque no leí inglés, entonces una vez que consigo bibliografía en portugués aproveché bastante, pero hay bastante bibliografía, hay mucha investigación sobre el tema y yo creo que nosotros tenemos que ser replicadores y explicar y volver a naturalizar ese tema porque se habla muy poco y la gente está cada vez más solitario. Los comentarios todos van en el sentido de que vamos a tener que hacer otra instancia, Daniele. Y capaz que, bueno, si no es mucho, pedirte también compartir tu mail por si alguien te quiere escribir para seguir en contacto. Preguntan por acá desde Paysandú qué tiempo maneja del duelo. Supongo que se refiere a, bueno, de qué estamos hablando en cuanto a la elaboración de duelo, al tiempo que lleva un duelo. Está silenciada, Daniele. Sí. Eso es algo que antes se manejaba un tiempo. Y como yo hablé en un momento, para mí, y estaba en la presentación, pero yo me salté a una parte para no perder ese tiempo, para mí el duelo es de por vida. Sonaría un poco mal y desesperanzadora, pero ya no se dice más que después de un año el duelo es considerado patológico o un duelo complicado.
Si nosotros nos basamos en la teoría que yo hablé del proceso dual del duelo, en donde uno está por momentos en el polo más para ir para afuera, de rehacerse, y por momentos para adentro, lo que nosotros vamos a ver que en determinadas fechas, en determinados momentos y en determinadas circunstancias, uno va como revivir. Lo único que va a ser distinto es como que uno va haciendo una musculatura distinta para poder transitar y que eso no te desarme completamente. Pero es como eso y después voy. Entonces, en ese sentido es que el duelo no termina y se va resignificando y uno va revisitando de diferentes maneras. Pero la parte más crítica del duelo son los 6 primeros meses. Pero al año de vuelta, por la fecha de aniversario, en las Navidades, en determinado momento. Entonces yo digo, es tan íntimo, es tan individual que no creo que haya un periodo que pueda ser considerado normal o patológico. Bien, gracias. A vos. Preguntan también, bueno, por el duelo en niños y en adolescentes. Me Está, imagino que se refiere cuando fallece alguien de la familia y hay niños y adolescentes. Es todo un tema y hay un autor argentino que lo recomiendo, que es un librito chiquito que se llama El duelo duele, y es lindo, o sea, mi familia siempre dice, vos ves las cosas lindas en lugares en donde nadie dice que es, pero bueno, está. Es un libro que no es pesado de leer y habla exactamente, es un paliativista pediátrico. Y él tiene incluso un proyecto de educación de la muerte en las escuelas. ¿Tá? Y el duelo de los niños es diferente y en cada etapa no es lo mismo un neonato a un niño de 2 o 3 años, a un niño de 6 años. Es exactamente muy correlacionado con las etapas del desarrollo. Pero lo que sí nosotros, si no tenemos ninguna noción de eso, por lo menos tenemos que ayudar a esa familia de hacer mínimamente de acuerdo a cada etapa del niño, el niño partícipe, porque el niño no es sordo, el niño no es ciego, y el niño, por más de que no entienda, el niño vive esos cambios en la familia y está bueno ir poniendo palabras, y lo que nosotros estamos haciendo es alfabetización emocional, y lo que vamos a ayudar es que tengamos un adolescente o un adulto funcional y mucho más conectado con sus emociones, por más de que uno tenga mucho miedo de hablar. Es lo mismo con las personas mayores. Lo tienen como que los alienan, los sacan, y lo tienen mucho más claro, y lo tienen como mucho más naturalizado. Hablar de duelo con un niño es tan más sencillo que hablar de duelo con un adulto, y hablar de duelo con una persona mayor es lo mismo. Entonces, el que tiene miedo somos nosotros. Uh-huh. Bien, Enrique Martínez, que está levantando la mano. Sí, buenas noches de vuelta, hoy estoy preguntando. Quería saber el duelo y los negocios. Perdón que lo plantee tan duro, pero quiero citar un ejemplo de mi adolescencia. Cuando mi padre falleció, y mi madre vendió los instrumentos necesarios de mi padre por un precio ínfimo. Y puede pasar lo mismo con alguien que tiene una empresa y los sucesores mal venden o mal ofrecen. ¿Cómo se puede encarar el tema para planificar adecuadamente, para que le den valor al patrimonio que queda de la persona y no sientan que ese patrimonio es en referencia al dolor o a la falta de? Claro, pero ahí nosotros, más que hablar del patrimonio, es poder dar lugar para el duelo. Y ahí lo que nosotros estaríamos hablando es del mecanismo de negación y de evitación con las emociones. Y cuando nosotros intentamos evitar tanto la conexión con cualquier cosa que me pueda angustiar de la persona que no está más,
yo me quiero deshacer de todo. Y ahí entraría de repente lo patrimonial. Entonces, una manera de cuidar sería exactamente desde ese lugar, de ir como dando voz, espacio para las emociones, para la tristeza, para conectarse con esa persona. Pablo tiene el micrófono ahí, si puede silenciar Pablo Acosta, porque si no se acopla y yo no escucho. Y eso como algo bastante importante. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, muchísimos comentarios, Daniele, de agradecimiento por tu presentación, que siempre es realmente muy, muy cálido escucharte, por cómo transmitís las Gracias. cosas, y por la solidez también de todos los temas que planteás y la experiencia que das cuenta de ello, ¿no? Que ya te vamos a ir comprometiendo para otra actividad por todo lo que quedó pendiente y por una cantidad de temas acá que siguen planteando que hay que Lo profundizar. único que yo ya aviso que podría indicar a una persona, pero yo sé, pero como yo no soy especialista en niños, yo no sería la persona indicada. Podría repetir porque estudié el tema del duelo en los niños, pero ahí sí, yo creo que para poder transmitir, y es bien específico y es muy lindo, el tema de los niños, el proceso de duelo en los niños. Otro tema que no se habló y que da para hablar mucho son los diferentes enfoques terapéuticos para trabajar en duelo, y no necesariamente necesitamos de psicólogos y muchas veces los grupos terapéuticos de duelo y hoy en día con lo online son una herramienta que ayuda muchísimo, tienen pautas específicas, tienen determinadas cosas y son muy efectivos. La terapia MDR también para los duelos como más traumáticos, en accidentes. Por suerte yo no tuve que atender, que no quería, pero me habían hablado, la mamá esa que el papá había matado a los 2 niños y después no sé si llegó a suicidarse, él no se suicidó, no llegó a suicidarse. Bueno, esa mamá en ese caso, que son duelos como muy, muy traumáticos, hay terapias específicas para trabajar, los duelos por COVID, yo trabajé mucho con personas en duelo por COVID, pero muchas veces no es necesario la instancia del psicólogo y la persona está transitando de una forma muy bien, y a la familia, la que tiene temor, y a veces dar cierto apoyo para la familia, algunas herramientas. Algo que también faltó, que creo que es bastante importante, es que no hablar a una persona que está cursando un proceso de duelo, y hay como muchos chistes y cosas, pero que son bastante importantes. A veces es preferible estar en silencio, acompañar, que hablar frases hechas y no sentidas. Sí, tal cual. Sí, de hecho en esa situación que mencionás tan trágica que nos movilizó a todos como sociedad, donde estos chiquitos fueron asesinados por su padre, se hizo una intervención, inclusive con una En la colega escuela. conocida en la escuela con los compañeritos de los niños, que ya me comprometo desde ahora con todos los que están interesados en este tema, de repente a contactar nuevamente a esta colega que ya el año pasado hizo una actividad con la sociedad a partir del duelo en niños y adolescentes, pero más vinculada a la temática del COVID, que la podemos nuevamente contactar para ver si puede y quiere trabajar con nosotros este tema, que me parece que es súper interesante. Acá, plantean que sí, cuanto más se expresa los integrantes de la familia, se llora, se expresa a los hijos, los niños se sienten aliviados, pueden transitar el duelo más fácil, ¿no? Es como que nos hemos ido olvidando de cómo sobrellevar la muerte, ¿no? Algo que antes
muchos Era años en la atrás. casa antes, era hecho en la casa, andar a dar un besito al tata, o sea, como algo muy natural, que había niños corriendo, había comida, era una instancia de encuentro, de dolor obviamente, pero también era más, ahora estamos en una sociedad en donde hay que ser feliz, hay que estar bien, hay que ser joven, y la gente no se muere, y la gente no tiene tristeza. Y el tema es, ¿qué hacemos con la gente normal fuera de la pantallita de Instagram y las redes sociales? Que sí tenemos tristeza, de que sí tenemos un montón de cosas, y bueno, poder empezar de a poquito a habilitar esas situaciones. Sí, la sociedad de cristal, ¿no? Que parece Sí. que afrontar todas las emociones, entre comillas, negativas, no sé si son negativas, son emociones que nos acompañan, parece que nos hace mal. Y lo que termina siendo mal, como vos bien decías, Daniel, es esto, ¿no? Ver de que después los duelos no elaborados, de manera adecuada, vemos lo que generan, ¿no? Enfermedades en el cuerpo, en el alma. Y ahí sí es necesario, porque termina una depresión, ir al psiquiatra, ir al médico, ir a terapia. Entonces, es como, como algo de previsión de salud. Preguntan por acá si te recuerdas el nombre del autor argentino que mencionabas del libro El duelo duele. Yo lo mando después porque yo lo tengo todo en la biblioteca y tengo tanto libro de ese, pero si lo buscan en Google... Es Lainete, ¿Cómo, Silvia? Lainete puede ser. Exactamente. Lo estoy diciendo bien, pero sé que es Soraya. Sí, está, pero es un apellido ahí medio, sí. Bueno. Lo pones y aparece, aparte él tiene una fundación de duelo, es un paliativista, es un placer escucharlo, y el librito es así y está en forma virtual para bajarlo, entonces está. Bien, perfecto. Bueno, Daniele, muchísimas gracias. Y bueno, yo agradezco que un viernes de noche juntar tanta gente para querer escuchar hablar sobre duelo. Gracias por la invitación. Para nosotros también es un placer haber estado hoy viéndonos también un ratito y compartiendo este tiempo y este tema. Así que bueno, los esperamos para la próxima convocatoria, y seguramente con Daniele alguna otra instancia durante este año vamos a armar también para seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.